Hola familia, muy buenos días. En esta mañana vamos a hablar de algo especial. Tiene que ver con la salud mental y sobre todo lo que dice la verdad. Cuando yo digo lo que dice la verdad, estoy hablando de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de algo muy importante que hoy en día se está viendo en nuestra sociedad? Aunque viene de siempre, pero poco a poco como que nos vamos adentrando en lo que se llama la problemática de lo que es el trastorno bipolar. Y es importante entenderlo. Y vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. ¿Cuál es la respuesta que tienen las Sagradas Escrituras? Como ocurre con muchos problemas, digamos, psicológicos, suele haber un aspecto físico y otro espiritual. En el trastorno maníaco, que se llama depresivo bipolar. Aunque creemos que los psicólogos por lo general pasan por lo alto la verdadera naturaleza espiritual de la enfermedad, recordando que encarecidamente a cualquier persona que sufra de enfermedad mental, que busque la atención médica y consejería, ¿sí? Aquí no vamos a sobreespiritualizar las cosas, sino hay que también saber de que necesitamos de una asistencia médica. Entonces, ¿qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es un nombre que apareció por primera vez en el año de 1957 para referirse a una grave enfermedad mental. Y antes de eso, pues esa misma enfermedad se llamaba enfermedad maníaco-depresiva o depresión maníaca, aunque este nombre solo se remonta en el año 1921. Ninguno de los dos términos aparecen en la Biblia, aunque esta nos enseña una serie de lecciones que podemos aplicar al trastorno bipolar. El trastorno bipolar o maníaco depresivo es una grave enfermedad mental que se caracteriza por intensas fluctuaciones del estado de ánimo. Y estas fluctuaciones van mucho más allá de estar simplemente feliz o de estar tristes. Los síntomas maníacos pueden incluir sentimientos de euforia extrema, un notable aumento de la toma de riesgos, pensamientos acelerados o un discurso forzado a un aumento, digamos, de la energía. Los síntomas depresivos pueden incluir sentimientos de extrema tristeza o de desesperanza, fatiga, letargo, cambios de apetito, incapacidad para concentrarse y llegar hasta pensamientos suicidas. Hay varios tipos de trastornos que suelen definirse por la gravedad o por la intensidad de los síntomas. El caso más grave puede tener incluso síntomas psicóticos, como estoy hablando alucinaciones auditivas o visuales. Se desconoce prácticamente lo que tiene que ver la causa exacta del trastorno bipolar, aunque la ciencia ha demostrado que existe un componente genético en el trastorno y algunos médicos también emplean imágenes cerebrales. El trastorno bipolar suele diagnosticarse en función de los síntomas que presenta el individuo, lo que ha generado ciertas controversias. Un cristiano que sufre de trastorno bipolar o depresión maníaca debe tratarlo como cualquier otra enfermedad fisiológica, aunque Dios ciertamente tiene la capacidad de obrar milagros y sanar cualquier enfermedad. Con frecuencia nos permite continuar nuestro camino
como dice la palabra de Dios, con un aguijón en la carne, para recordar que es, logramos, que Él es suficiente, que Dios es suficiente. Y por eso es interesante entender, por ejemplo, lo que dice Segunda de Corintios 12, 7, 9. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios 12, 7, 9. Dice lo siguiente: y dada la extraordinaria grandeza de la revelación, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina o aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Sí? O sea, es fuerte lo que dice acá la palabra de Dios, ¿sí? Acerca de lo que dice. Si un creyente, por ejemplo, tuviese diabetes, buscaría el consejo médico de los doctores capacitados, tomaría los medicamentos recetados y buscaría el consejo de Dios sobre cómo lidiar con sus síntomas físicos y emocionales. Lo mismo ocurre con un creyente que con trastorno bipolar, puesto que el trastorno bipolar o la depresión maníaca afecta a la forma de pensar de una persona, y es esencial encontrar sobre todo un consejo. En Proverbios 1:5, en la palabra de Dios, hay otra enseñanza muy especial. Mire lo que dice: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. ¿Cierto? Entonces, claramente, aquí nos está mostrando la palabra de Dios de buscar el mejor consejo. Y nada mejor consejo que uno debe tener es la palabra de Dios. Pasar el tiempo en la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo 3, 16, 17, en la misma palabra, dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. O sea, claramente la palabra de Dios nos está diciendo acerca de que qué es lo que tenemos que hacer lo correcto. Para hacer lo correcto debemos saber lo que es la verdad. Y el ser humano busca la verdad, y la verdad es la palabra, lo que Dios dice. El trastorno bipolar altera las percepciones de la realidad de una persona. Y así es que es necesario tener una base sólida en la verdad cuando tratamos con sus síntomas. Una persona con trastorno bipolar o depresión maníaca puede ceder a las percepciones erróneas causadas por la enfermedad y cometer actos, como dice la Biblia, pecaminosos, actos malos, digámosle así. Una persona con trastorno bipolar debe tratar esos actos como cualquier otra persona. Debe reconocer sus acciones como malas. O sea, es importante que la persona que está en este estado es reconocer que está mal, reconocer sus acciones, arrepentirse, o sea, pedir perdón y buscar el perdón. Los creyentes con trastorno bipolar nunca deben culpar de su enfermedad por sus acciones, o sea, escudarse en ello, ¿cierto? Es que tengo ese problema, entonces, como dicen popularmente, me tienen que aguantar, no. En Juan 15, 22, en la palabra de Dios, muestra otra cosa importante. Dice en Juan 15, 22, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Sí? Entonces, no buscar el escudo de lo que estoy diciendo acerca de que, como tengo este problema, me tienen que aceptar así y continuar en ese estado. Un creyente debe tratar a una persona con trastorno bipolar
o depresión maníaca con la misma compasión que mostraría hacia todos los demás. En Santiago 2:1, en la palabra de Dios, dice lo siguiente, dice: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, ¿sí? O sea, es importante, como dice, tener la paciencia suficiente de parte de la persona que está atendiendo el caso o las personas que rodean a esta clase de personas enfermas, de tener esa paciencia. Y yo creo que sobre todo en la parte de ofrecer a las personas con trastorno bipolar algo que necesitan desesperadamente en sus vidas, la verdad. Y Juan 17:17 lo dice claramente en la palabra de Dios, dice lo siguiente, dice Juan 17:17, santificados en la verdad, tu palabra es verdad, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, una cosa que las personas con trastorno bipolar necesitan más que nada es la esperanza que hay en Jesucristo. Aunque su enfermedad intente robarle la vida, puede tener una vida abundante en Cristo. Y Juan 10:10 lo dice claramente, ¿sí? Cuando dice las Sagradas Escrituras con respecto a Juan 10:10, dice: el ladrón no solo viene a robar y a matar y a destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo quiere destruirte, el enemigo quiere acabarte, ¿cierto? Pero fíjense bien que lo mejor que yo encuentro es que el refugio tiene que ser el Señor. Mi refugio tiene que ser Dios. Yo ya les he dicho a ustedes que muchas personas que son tratadas, por ejemplo, que hemos hablado de la depresión, como una vez me senté con alguien y le pregunté, bueno, tú eres cristiano y qué te pasa con tu depresión si tú me dices que tú eres que tenías problemas depresivos. Y él me dijo algo que me dejó pensando acerca de que me dijo, mire, líder, la depresión nunca se me ha ido. La depresión está ahí. Pero ya llevo 10 años que no caigo en ello. Y yo le dije, ¿cómo haces? Entonces, la respuesta fue una que me dejó boquiabierto. Dijo, aunque la depresión no se me ha ido, yo busqué mucho refugio en Dios. Mi devocional, la lectura bíblica, me conecto con Dios. Mientras esté conectado con Dios, no hay depresión. Estoy escuchando constantemente palabras que me animan, que me estimulan, palabras de fe, palabras de esperanza. Pero cuando yo me alejo, por eso dice la Biblia, lejos de mí nada podéis hacer. Cuando me alejo de Dios, ahí sí me viene la depresión. Eso es como cuando tú tienes un celular y el celular tiene que estar cargado porque está conectado. Pero si tú te desconectas, se apaga. Y lo mismo pasa con Dios. Tenemos que estar conectados con Dios para poder enfrentar los embates de la vida. Entonces, queridos oyentes, sencillamente respetando pues los conceptos de muchos colegas psicólogos, tiene origen espiritual la depresión. Y la sanidad también viene de orden espiritual. Tenemos que estar conectados permanentemente con Dios. No siendo más, compártale a otras personas acerca de ello. Y con mucho gusto, como líder en el cual estoy ejerciendo aquí en esta iglesia, vamos a salir adelante.
desde Herencia y Legado, un saludo a todos ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y compartan este mensaje, porque con ello colaboramos para que el reino de los cielos llegue hasta el último rincón de la tierra. Shalom, shalom.